hemos avanzado rápidamente en el estudio de esta semana. Este día ya estamos en jueves y vamos a hablar sobre Jesús como nuestro ejemplo. Recuerde que el tema que hemos estado estudiando durante toda la semana es la ley como educadora. Y vamos a ver también a Jesús como alguien que aprendía de la ley de Dios. Así que queremos invitarle a que nos acompañe en oración. Padre querido, gracias te damos porque para todo lo que nosotros necesitamos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo. Amén. Y hoy en especial que estamos estudiando durante toda la semana sobre el tema de la ley como educadora, ayúdanos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en su nombre santo. Amén. Amén. Como toda la semana nos acompaña el profesor Guido Flores, con 22 años de experiencia en la docencia y que está aquí para poder ayudarnos a profundizar en el estudio de cada día. Le agradecemos mucho por haber tomado este tiempo durante todos estos días. Y hoy vamos a hablar sobre el ejemplo de Jesús, porque no sé si a usted como profesor le hubiera gustado tener a un Jesús como alumno en sus aulas. Habría sido interesante. Me refiero a qué nos dice la Biblia sobre las características que tenía el Señor Jesucristo. Sí. Es interesante verlo desde ese punto de vista, porque cuando nos referimos a Jesús siempre nos referimos como el maestro. Sí, sí. Pero nunca nos referimos como el alumno. Como el alumno. Entonces, en este caso, Jesús nos está dando un ejemplo más de cómo Él fue obediente en todo. Y si hablamos a la luz de la ley, dice que Él obedeció por amor, ¿verdad? Él anduvo en esta tierra y Él obedeció, aprendió a obedecer, le enseñaron desde pequeño a través de su madre. El papel de ¿verdad? los padres. El papel de los padres, Muy ahí bien. qué importante. Y algo muy bueno también, porque Jesús hace los dos papeles, el de maestro y el de alumno, y es el modelaje. Muy bien. ¿Verdad? Porque allí es donde se centra, porque el enseñar no solamente es trasladar conocimientos, sino que también significa dar ejemplo. Muy bien. Y entonces allí es donde cambia el papel, ¿no? Jesús como alumno también nos dio ejemplo, ¿verdad? De cómo Él aprendió a obedecer la ley porque se lo enseñaron, aprendió a amar la ley, aprendió a vivir dependiendo de... Porque Él mencionaba en cada momento, cuando Jesús anduvo en esta tierra, Él mencionaba, pues yo he venido, ¿verdad? Pero tengo la ley en mi corazón. Hago la voluntad de mi Padre. Hago la voluntad de mi Padre, he venido a hacer la voluntad de mi Padre, pero tengo la ley en mi corazón. Y eso es maravilloso, y más sabiendo que viene de alguien que no había cometido pecado. Y que no cometió pecado jamás. Entonces, es algo, se mantuvo fiel, se mantuvo, podríamos decir, en una perfección pura, pero dentro de la atmósfera humana. Y eso quería destacar, porque a veces nos resulta fácil a nosotros decir, bueno, sí, pero es que Él era Dios. Él era Dios. Él era Dios y bueno, Él es Dios porque Él vive para siempre. Sí. Y nosotros decimos, y por eso es que Él podía obedecer. Sin embargo, recuerdo muy bien el texto de Filipenses capítulo 2, donde se nos describe el proceso en el que el Señor Jesús se deshizo, digamos, de una manera de decirlo muy humana, de su naturaleza divina, despojó, aunque se despojó, no es que Él dejó de ser Dios, pero se despojó para asumir una naturaleza 100% humana. Así es. Y en esa naturaleza 100% humana aprendió a obedecer y de una manera bastante difícil, profesor. Y se despojó precisamente para eso, para darnos ejemplo. Muy bien. Para darnos ejemplo que como humano, si Él puede, pues nosotros también podemos. Él nos puede dar el poder. Claro, nos puede dar el poder. Excelente. Para poder obedecer, porque dice que Él vivió en perfecta obediencia. ¿Se imagina hasta dónde llegó eso? O sea, perfecta obediencia. Claro, nosotros nunca vamos a poder llegar a vivir en perfecta obediencia. Y hay que ser claros con eso. Hay que hacerlo porque somos conscientes. Correcto. No es, para muchas personas, el llegar a Cristo no es problema, sino el obedecer. Y entonces dice, es que yo no voy a poder, es que yo voy a fallar en esto, es que los 10 mandamientos se vuelven una carga.
Hay más, algunos escuchamos que es que tengo el problema del sábado, que para algunos hasta se convierte en problema y no es un problema. Sí, ¿no? Entonces, pero cuando lo vemos desde esa óptica, ¿por qué razón encontramos el llamado de Dios a que seamos y que tomemos el ejemplo de Jesús? Dice, el que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Ahora, Así es. ¿cómo anduvo Jesús? Es la pregunta. Sí, en perfecta obediencia a la ley de Dios. Y eso es un acto de fe también, la fe que nosotros debemos manifestar todos los días. Sí. Por eso, ya citábamos antes Apocalipsis capítulo 12, verso 17, no lo mencionamos por texto, pero ahí se nos cuenta que el pueblo de Dios al final del tiempo es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios Y tiene el testimonio de Jesucristo, y luego en Apocalipsis 14, 12 nos dicen, tienen la fe de Jesús. O sea, viven con la fe que Jesús vivía. Así es. Qué tremendo, qué tremenda realidad y qué gran ejemplo que nos da el Señor Jesucristo. Pero aquí, como usted bien destacaba, hermano, sobre el hecho de modelar y el hecho de que nuestra fe nos lleva a actuar y a ser obediente. Debemos siempre recordarlo porque aparece una cita acá, me llamó mucho la atención, que dice, esa así llamada fe en Cristo, que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe, sino presunción. Sí. Quiere decir que la fe jamás va a hacer que dejemos de obedecer. Así es. La fe no contraría, no contradice, ¿verdad? El hecho de que vivamos por fe no significa, bueno, yo tengo fe, yo creo y ya me voy. Hago lo que presunción, hago lo que quiera. Muy Eso bien. es el equivalente a que yo ore en la mañana, encienda mi carro y vaya a 100 kilómetros por hora y que como yo ya oré, no va a Pidiendo pasar nada. protección. Esa es presunción. Muy bien. Esa es presunción. De la misma manera acá, ¿verdad? Esta fe, esta así llamada fe, que profesa eximir a los hombres de la obligación de obedecer, esto no es fe, No es sino fe. que se llama presunción. Y es un peligro caer en el pecado de la presunción, porque ese es un pecado. Sí. El pensar que el hecho de ir a la iglesia ya lo es todo, el hecho de vivir una vida un tanto cómoda, adaptando la voluntad de Dios a mi vida, ese es un peligro grande, Un gran peligro. grande que corremos. Ahora, volviendo al ejemplo de nuestro Señor Jesús, modelaje. Modelaje. Allí es donde se comprueba que enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Y me gusta eso, profesor, porque aunque parezca trillada esa frase, Sí. alguien ha dicho que nuestros actos gritan más que nuestras Más palabras. que nuestras palabras. Es decir, tenemos que actuar. Yo recuerdo un pasaje cuando Jesús, cuando la resurrección, cuando los camino a Emaús, Sí, sí. dice que estaban sus ojos vedados, Sí, no lo veían. no lo veían. Entonces él les venía hablando, pero hasta que se sentó, bendijo el pan, lo partió y ellos vieron lo que él hizo, entonces comprendieron quién estaba ahí. Es decir, Qué lo tremendo. que hizo tenía más poder que lo que venían escuchando de él mismo, acerca de él mismo. Y sin embargo, eso ya les reafirmó lo que les había dicho. Reafirmó lo que les había dicho, porque no Qué estaba en excelente. contradicción. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús en todas las esferas de nuestra vida. En nuestro trabajo, en el lugar de estudio, en la calle, con nuestros vecinos, donde vivimos. Es decir, debemos retomar el ejemplo de Jesús. Y de esa forma, acompañado de la fe, con una buena inyección de fe, nosotros podemos seguir adelante. Amén. No vamos a llegar, insistimos y repetimos, no vamos a llegar a hacer una obediencia perfecta como la tuvo Jesús. Sin embargo, todos estamos llamados a andar como Él anduvo. Amén. Bueno, me gusta esa perspectiva porque pone ahí en equilibrio el hecho de que somos seres humanos, pero también no nos excusa en nuestra naturaleza humana. Dios puede darnos el poder y queremos que usted que está escuchando Radio Adventista o que está viendo este video sepa que tenemos a un gran modelo, pero que además de ser nuestro modelo es nuestro sumo sacerdote para ayudarnos, para fortalecernos en nuestras luchas diarias. Si usted tal vez en este momento siente que tal vez no ha podido hacer lo que Dios quiere, hoy tiene una nueva oportunidad para poder entregarle su corazón al Señor y que el Señor le ayude a vivir esa vida de fe y obediencia que nos hará más fuertes todos los días. Creo, profesor, que podemos orar pidiéndole a Dios que nos ayude a seguir el ejemplo de Jesús en nuestra esfera.
así como nosotros podamos, pero todos los días tratando de crecer, porque de eso se trata. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta hora, por esta oportunidad más que tú nos das. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para retomar el ejemplo de tu Hijo Jesús, para poder, Señor, honrarte, para poder obedecerte y para hacer de tu ley, de los 10 mandamientos, parte de nuestro diario vivir. Que podamos comprender que el ejemplo de Jesús, mientras estuvo en esta tierra, como humano, también, Señor, es el ejemplo que tiene que calar en nuestros corazones. Amén. Ayúdanos para que cada día vayamos creciendo en fe, para que cada día tratemos de obedecer y con tu ayuda, Señor, tú nos vas a capacitar para poder honrarte y obedecerte. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.